Bueno, shalom a todos. Hoy tocan preguntas y respuestas. Comenzamos con una pregunta de Adrián, que pregunta: ¿la creencia en las Sefirot siguen siendo monoteísmo estricto? ¿De dónde viene esta idea y cuándo y por qué se acepta dentro del judaísmo? Muchas gracias. Adrián, muy activo. Gracias por tus preguntas. Realmente, como siempre digo, lo importante es preguntar. Desde la tendencia rabínica que yo sigo, lo cual no se adhiere a la mística, quiero aclarar que aunque las sefirot son un concepto importante dentro de la Kabbalah, no forman parte de nuestra tradición de estudios. La creencia en las sefirot se interpreta dentro del judaísmo místico, como una forma de entender cómo Dios se manifiesta en el mundo sin comprometer su unicidad. Sin embargo, en el marco rabínico, que no es místico, mantenemos un enfoque más estricto en la unicidad divina, sin recurrir a conceptos de manifestaciones o emanaciones como las Sefirot. El concepto de las Sefirot, desarrollado en textos como el Sefer Yetzirah, el Zohar, se ha aceptado en algunos sectores del judaísmo a partir de la Edad Media, sobre todo en la tradición cabalística. Sin embargo, dentro de la tendencia rabínica, de la cual yo sigo, mantenemos la interpretación tradicional de un monoteísmo absoluto y sin subdivisiones. Gracias por las preguntas, shalom y bendiciones. Seguimos con otra pregunta también de Adrián. ¿Qué significa y cómo se logra el Debekut? ¿Y qué es Bitajón? Gracias. Gracias a ti, Adrián, nuevamente por tus preguntas. Debekut y Bitajón son dos conceptos fundamentales en la relación con Dios. Y aunque tienen matices diferentes, están profundamente conectados. Debekut, Debekut o adhesión. Debek. Debek en hebreo es pegar. Describe un estado espiritual en el que uno está constantemente conectado con él. En nuestra tradición rabínica logramos Debekut a través del estudio de la Torá, o sea, conocer y profundizar en la palabra de Dios, nos acerca a su voluntad. Cumplimiento de la mitzvot. Vivir según los mandamientos nos permite reflejar la voluntad divina en nuestras acciones diarias. Una oración sincera. A través de la tefilá podemos comunicarnos con Dios expresando nuestras alegrías, preocupaciones, agradecimientos. Kavaná. Intención constante. Realizar nuestras actividades cotidianas con la intención de servir a Dios en todo lo que hacemos, fortalece nuestro vínculo con Él. Por otro lado, bitajón, que significa confianza, seguridad. Aquí se refiere a confianza plena en Dios. La certeza de que todo lo que ocurre es parte de su plan divino, incluso cuando no comprendemos los motivos. Para lograr este bitajón, tenemos que tener fe sólida, mantener la creencia de que Dios es bueno y guía al mundo con justicia, estudio de la Torá, reflexionar en las enseñanzas de nuestros sabios, nos ayuda a entender el rol de Dios en nuestras vidas. Aceptar la incertidumbre. Reconocer que no siempre tendremos todas las respuestas,
pero confiar en que Dios siempre obra para nuestro bien. Oración. Al conectarnos con Dios a través de la oración, nos reforzamos en la certeza de que Él está con nosotros y cuida de nosotros en cada paso. En resumen, lograr Debekut es vivir con la constante conciencia de Dios en nuestras acciones, mientras que Bitajón es confiar en su plan y bondad, incluso cuando los caminos son inciertos. Ambos se fortalecen mediante el estudio, fundamentalmente, la oración y las observancias de las mitzvot, las buenas obras, las buenas obras. De esta manera fortalecemos. Shalom y bendiciones. Silvia pregunta: ¿una mujer viuda o divorciada debe cubrirse la cabeza o ya no? ¿Es obligatorio o es una costumbre? Gracias. Silvia, también agradezco tu pregunta. Este tema ya lo he explicado anteriormente, pero con mucho gusto lo voy a aclarar nuevamente. La obligación de que una mujer cubra su cabeza, ya sea viuda, divorciada o casada, es una cuestión que se deriva tanto de la halajá, la ley judía, como de la costumbre. En la halajá está estipulado que la mujer casada debe cubrirse la cabeza como símbolo de modestia, y este principio es aceptado en la ortodoxia judía. Sin embargo, cuando una mujer enviuda o se divorcie, la situación puede variar, dependiendo de las costumbres locales y de las comunidades. En algunas comunidades se considera que la mujer debe continuar cubriéndose la cabeza como muestra de recato, independientemente de su estado civil. En otras, se considera que esta práctica puede relajarse, ya que el cubrirse la cabeza estaba originalmente ligado al estado de casada. En cuanto a si es obligatorio, una costumbre, la respuesta también depende de la comunidad y su nivel de observancia de la halajá. Para algunas mujeres sigue siendo una obligación, mientras que para otras es más una costumbre que pueden optar por continuar o no. Yo te recomiendo que en caso de duda consultes con el rabino de tu comunidad para que te guíe según las costumbres locales y tu situación personal. Si fueses parte, si yo fuese el rabino de tu comunidad, optaría por lo que te sea más cómodo. Shalom y bendiciones. Nair pregunta por qué yo digo que se pierde la inocencia en el conocimiento. Vi su vídeo y quisiera que lo explique más, si puede, por favor. Gracias. Nair, en el vídeo mencioné que se pierde la inocencia en el conocimiento, haciendo referencia a un concepto que aparece en el relato del jardín del Edén, cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Antes de comer el fruto vivían en un estado de pureza absoluta y de inocencia absoluta, sin distinguir entre lo bueno y lo malo, de la misma manera en que lo hacemos nosotros hoy. El conocimiento en este contexto representa una mayor conciencia del mundo, de su complejidad y de sus dilemas en general, sobre todo los dilemas morales. Al adquirir conocimiento, uno se enfrenta a la realidad en toda su profundidad. Cuanto más conocimiento se adquiere, a más realidad uno se enfrenta. Lo que implica que ya no se puede ver al mundo con los ojos de la simplicidad o de la ingenuidad. La pérdida de la inocencia no es necesariamente algo negativo para poder convivir, sino un paso inevitable en el desarrollo humano. O sea, es imposible
justamente es el castigo que Dios nos da, que adquiramos conocimiento. Con conocimientos adquirimos también responsabilidades. Ojo, al tener conocimiento, somos responsables de, tenemos la capacidad de tomar decisiones en base al conocimiento. Pero esto también puede implicar enfrentarnos a dilemas éticos y morales que antes, cuando éramos ignorantes, no conocíamos. Al no conocerlos y al no tener la dificultad de enfrentarnos a estos conocimientos, somos más felices. En términos más generales, al aprender más sobre el mundo y la vida, nos damos cuenta de que no todo es blanco y negro. El conocimiento nos trae dudas, interrogantes. También nos trae claridad. Nos expone a la complejidad y, en cierto sentido, una forma más pesada de vivir, ya que debemos lidiar con las consecuencias de nuestras elecciones y con el entendimiento de que no siempre es fácil discernir lo correcto. Si bien la inocencia puede representar una especie de paz y simplicidad, el conocimiento nos da las herramientas para poder crecer sentimental e intelectualmente, aprender a contribuir de manera más significativa en el mundo. Es un equilibrio entre la simplicidad de la inocencia y la profundidad del entendimiento. Bueno, shalom y bendiciones, y espero que ahora lo hayas podido entender. Ravet, saludos, la paz está en su hogar, pregunta: ¿cómo define Rashi y Maimónides en su comentario de los 10 mandamientos? Gracias por su ayuda. Saludos, Ravet, y que la paz también esté en tu hogar. Rashi y Maimónides son dos de los más grandes comentaristas y sabios del judaísmo. Ofrecen enfoques profundos y complementarios sobre los 10 mandamientos. Aseret Adibrot. A continuación te voy a explicar brevemente cómo cada uno de ellos interpreta los mandamientos en sus comentarios. Rashi, conocido por su enfoque del Pshat, o sea, el enfoque literal, interpreta los 10 mandamientos desde una perspectiva más accesible, enfocándose en el sentido literal del texto. Para Rashi, cada mandamiento refleja una dimensión de la relación entre Dios y el pueblo judío. Por ejemplo, no tendrás otros dioses. Rashi enfatiza que este mandamiento está directamente relacionado con la unidad de Dios y la prohibición de la idolatría, reforzando la centralidad del monoteísmo. Honrarás a tu padre y tu madre. Rashi comenta que este mandamiento está profundamente conectado con el respeto a la creación de la vida, ya que los padres son los socios de Dios entre el ser humano al mundo. Rashi suele enfocarse en cómo cada mandamiento no solo regula el comportamiento humano, sino que también fortalece la relación de la persona con Dios y la comunidad. Sus explicaciones suelen buscar aclarar el texto para que sea comprendido de manera sencilla, pero precisa. Maimónides, el Rambam, en cambio, adopta un enfoque
más filosófico y legal. En su obra La Guía de los Perplejos y Mishneh Torah, ve los 10 mandamientos como principios fundamentales de la ética y la ley judía. Para Maimónides, los 10 mandamientos son esenciales no solo como mandamientos individuales, sino como la base de toda la ley judía y la moral. No tendrás otros dioses. Maimónides lo interpreta como la base del monoteísmo filosófico y racional. La prohibición de adorar a otros dioses no es solo una prohibición contra la idolatría, sino un recordatorio de la necesidad de la fe en la existencia de un Dios único y abstracto. No matarás, por ejemplo. Para Maimónides, este mandamiento no es solo una prohibición literal del asesinato, sino una enseñanza sobre el valor absoluto de la vida humana y el respeto por la creación de Dios. Maimónides interpreta los mandamientos dentro de su visión general de la ley de un sistema racional y ético diseñado para perfeccionar tanto el alma como la sociedad. En resumen, Rashi se centra en el sentido literal y práctico de los mandamientos, mientras que Maimónides adopta un enfoque más filosófico y legal, considerando los 10 mandamientos como principios rectores, tanto de la ética personal como de la estructura legal del judaísmo. Espero que esta respuesta te sea útil. Que tengas bendiciones y paz. Susi. Cuando leí Susi pensé, esta es mi hermana que me pregunta algo. Así se llama también mi hermana, Susana. Bueno, Susi pregunta. Rav, ¿cómo toma el judaísmo la unión matrimonial de una judía y un musulmán? ¿Es pecado? ¿Qué dice la halajá de las uniones así? ¿O no hay en específico entre judíos y musulmanes? Gracias y disculpe si no es apropiado. Toda pregunta, Susi querida, es como si estuviera hablando a mi hermana. Toda pregunta es apropiada, si es sincera. Porque hay una duda. De la duda sale la pregunta. Lo que no puede ser apropiado es la respuesta. Pero la pregunta, si es sincera, siempre es apropiada. Por eso te agradezco por tu pregunta. Y no te preocupes. Esta es una consulta válida y relevante. Desde el punto de vista de la halajá, la ley judía, entre el matrimonio entre un judío y un musulmán, o una judía y un musulmán, o entre cualquier judío y una persona que no sea judía, no está permitido. La Torá prohíbe el matrimonio mixto entre judíos y personas de otras religiones, como se indica en varios pasajes. Por ejemplo, en Deuteronomio 7:3, no te casarás con ellos. La razón principal de esta prohibición es preservar la identidad religiosa del pueblo judío y evitar la influencia de creencias o prácticas contrarias al monoteísmo judío. En cuanto a la unión específica entre un judío y un musulmán, aunque el Islam es una religión monoteísta que también reconocen al mismo Dios, la halajá establece que el matrimonio solo es válido entre dos judíos. No es cuestión de juzgar la fe de otras religiones, sino de mantener el pacto y la identidad que el pueblo judío tiene con Dios. En términos de pecado, la halajá lo considera una transgresión, porque rompe con la estructura legal y espiritual que el judaísmo establece
para el matrimonio. Sin embargo, es importante recordar que en el judaísmo siempre hay espacio para la teshuvá, para el arrepentimiento y retorno. Y se invita a la persona a regresar a los valores y prácticas de la Torá. En resumen, la halajá prohíbe los matrimonios entre judíos y personas de otra religión, incluidos los musulmanes, y se enfoca en preservar la identidad judía dentro del marco del matrimonio. Que tenga shalom, Shabbat shalom, y también bendiciones. Seguimos con Rabé, una pregunta que da lugar a una respuesta bastante extensa. Rabé pregunta, ¿la arrogancia es la causa de la destrucción del templo? La destrucción del templo de Jerusalén es un evento significativo en la historia judía y diversas fuentes rabínicas han discutido las causas espirituales y morales detrás de este acontecimiento. Si bien la arrogancia es mencionada, hay varios factores que los sabios identifican como la causa de la destrucción del templo. En la destrucción del primer templo, vamos a ver por ítems. Fue por causa de la idolatría, inmoralidad sexual, derramamiento de sangre. Según el Talmud, en Masejet Yomá 9b, la destrucción del primer templo se atribuye principalmente a 3 pecados: la idolatría, la inmoralidad sexual y el derramamiento de sangre. Estas transgresiones graves condujeron al castigo divino y a la eventual destrucción del templo por los babilónicos en el año 586 antes de la era común. El segundo templo se destruyó por, primero, odio gratuito, sinat hinam. La causa más comúnmente citada para la destrucción del segundo templo es el odio gratuito, sinat hinam. El Talmud en Yomá 9b, en Masejet Yomá 9b, establece que el segundo templo fue destruido al odio infundado entre los judíos. Este odio se manifestaba en divisiones internas, falta de unidad y conflictos sociales. Otra causa, arrogancia y división. Aunque el odio gratuito es el factor predominante, la arrogancia puede verse como una manifestación de este odio y divisiones. La arrogancia, al generar desprecio y falta de respeto entre las personas, contribuye a la fragmentación y al conflicto interno dentro de la comunidad. Vamos a ver un relato bien conocido de Kamsa y Bar Kamsa. Esta es una famosa historia en el Talmud, Gitín 55b, 56a, que la hemos estudiado en el curso de Talmud. Aquí ilustra cómo la arrogancia y el odio gratuito llevan a la destrucción del segundo templo. En esta historia, un banquete al que se invitó erróneamente a Bar Kamsa en lugar de Kamsa resulta en humillación y un conflicto que escala hasta la traición y la destrucción del templo. La historia destaca cómo la falta de compasión y la arrogancia pueden tener consecuencias desastrosas. ¿Qué podemos sacar como enseñanzas y como reflexión? Los sabios enseñan que la clave para evitar tales desastres futuros es la unidad y la humildad.
La reparación del odio gratuito a través del amor y la compasión infundada. Sería la traducción que sería Ahavat Hinam, o sea, el amor gratuito. Es visto como esencial para la redención y la reconstrucción del templo. La narrativa rabínica subraya la responsabilidad colectiva de la comunidad en mantener la cohesión social y espiritual. Las enseñanzas instan a los individuos a cultivar la humildad, el respeto mutuo y la solidaridad. Como conclusión, si bien la arrogancia en sí misma no es mencionada explícitamente como la única causa de la destrucción del templo, está implícita en la conducta de odio gratuito y las divisiones internas que llevaron a este trágico evento. El Talmud y otros textos rabínicos nos enseñan que la falta de humildad y el desprecio mutuo contribuyeron a la ruina del templo. La lección que se deriva de esto es la importancia de la unidad, la humildad y el amor gratuito, el amor sincero, como fundamentos para la vida comunitaria y la redención espiritual. Espero que te haya quedado claro la pregunta. LC, que no sé qué significan estas siglas, pregunta. Según academialatin.com, la palabra Dios está relacionado con Júpiter y Zeus. Entonces, ¿por qué muchos judíos utilizan Dios para referirse a Hashem, que hay con lo que dice Éxodo 23:13? Primero, desconozco este sitio que planteas, o sea que no, es más, ni desconozco y no me voy a guiar en absoluto por lo que plantea este sitio, sino que yo me guío por bases judías y alágicas. Tú te has dado cuenta que yo digo Dios. ¿Por qué? Porque yo soy un maestro que estoy enseñando. Claro, cuando hablo con otra persona, no lo digo, pero cuando estoy enseñando, menciono el nombre de Dios, diciendo Dios. Con respecto a la cuestión de cómo se refiere a Dios en diferentes idiomas y contextos, es un tema complejo y también es multifacético. En el judaísmo el nombre de Dios es sagrado y hay varias formas de referirse a él. Pero también es sagrada la enseñanza. Entonces, si yo estoy enseñando, yo no puedo referirme a Dios con un seudónimo, porque si no la gente se confundiría y empezaría a utilizar este seudónimo, por ejemplo, cuando enseño rezos, como si fuera real dentro de los rezos. Igualmente vamos a desglosar esta cuestión desde varios ángulos, incluyendo el término de Dios. El mandamiento en Éxodo 23:13 y las consideraciones lingüísticas y culturales. Terminología lingüística. La palabra Dios en español es una traducción del término hebreo Elohim. Aunque Elohim se usa en la Torá para referirse a Dios, también puede referirse a otros seres divinos o poderosos en contextos diferentes. Sin embargo, en el contexto judío, Elohim es uno
de los muchos nombres que se utilizan para hablar de Dios. Ahora bien, en ninguna parte de todo el Tanaj está escrito el verdadero nombre de Dios, que es secreto. O sea, nosotros conocemos características o acciones, pero no conocemos, nunca se dice el nombre verdadero de Dios. En las traducciones de textos sagrados a otros idiomas, es común utilizar términos que sean comprensibles y culturalmente relevantes para los que hablan este idioma. Así, Dios se ha convertido en el término estándar en español para referirse al Ser Supremo. Aunque el origen de la palabra en latín, Deus, y en griego, Theos, tiene raíces en la antigua religión, en antiguas religiones paganas. Su uso en contextos judeocristianos han evolucionado para significar específicamente al Dios monoteísta. En Éxodo 23:13, el versículo dice: guardad pues todo lo que os he dicho, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Este mandamiento prohíbe específicamente invocar o mencionar los nombres de deidades paganas en un contexto de adoración o reverencia para evitar la idolatría y la confusión espiritual. Así. Pshat, literal. Esto te respondería Rashi. La prohibición en Éxodo 23:13 se refiere al uso reverencial o ritual de nombres de dioses paganos, no necesariamente a la terminología genérica utilizada en diferentes lenguas. Cuando los judíos usan la palabra Dios en español, están refiriéndose al único y verdadero Dios del monoteísmo judío, no a las deidades paganas como Júpiter o Zeus. No sé si es esto lo que quiso decir este otro .net que mencionas. No tengo ni idea. O sea, no se dejen llenar la cabeza. Bueno, déjense llenar la cabeza si quieren por quien sea. Este no es el sitio. Este es un sitio que le llena la cabeza con judaísmo ortodoxo rabínico y tradiciones judías. Y filosofía también de filósofos judíos. Y todo lo demás, no tengo ni idea. No sé, ni me interesa ponerme en estos momentos, ponerme a mirar qué dice esta página web. Las traducciones de los textos sagrados y las oraciones judías a diversos idiomas han adaptado términos que son comprensibles para los hablantes de esos idiomas. Esto no implica que se esté adaptando la teología pagana subyacentes en esos términos. No, quien no entiende de repente el hebreo y reza en otro idioma que no sea el hebreo, quien no entiende es el lector, pero Dios sí entiende. Es más, Dios entiende la intención del corazón. Entonces vuelvo a repetir, quien dice Dios no se está refiriéndose a un Dios pagano. En hebreo los judíos tradicionalmente
usan nombres como Hashem, que significa el nombre, o Adonai, que significa mi Señor, para referirse a Dios de manera respetuosa y evitar la pronunciación directamente del Yud Hei Vav Hei, que tampoco es el nombre. Tampoco es el nombre. Como conclusión, el uso del término Dios en español para referirse a Hashem, a Dios, es una adaptación lingüística que busca facilitar la comprensión y la comunicación en el idioma local, en el idioma español. Aunque la etimología de la palabra Dios puede estar relacionada con deidades paganas en sus orígenes, su uso en contextos judeocristianos han evolucionado para denotar al ser supremo del monoteísmo. La prohibición de Éxodo 23:13 se aplica a la invocación reverencial de nombres de dioses paganos, no a la terminología general utilizada en diversas lenguas para referirse a la divinidad monoteísta. En última instancia, lo más importante es la intención, como dije antes, y el contexto en que se usa el término. Y los judíos usan Dios en español con la intención de referirse al único y verdadero Dios del judaísmo. Así que no mezcle kasher con taref. Aquí hablamos de kasher. Susana Verdugo. Hace tiempo que no veo preguntas de Susana Verdugo. ¿Es verdad que en el Corán Allah le dice a sus seguidores que le deje la tierra de Israel a los israelitas? Querida Susana Verdugo, la respuesta va a ser muy breve. No leí el Corán ni lo estudié. Continuamos con Mari Rosales. ¿Quiénes son los sefaradíes? También respuesta. Los sefaradíes son judíos descendientes de la comunidad judía que vivió en la península ibérica, España y Portugal, hasta su expulsión en el siglo XV. El término sefaradí proviene de la palabra Sfarad, la palabra hebrea para España, mencionada en el libro de Abdías 1:20. Historia de los sefaradíes. Vamos a empezar con la Edad de Oro en el Andaluz. Durante la Edad Media, especialmente en la época del dominio musulmán en España conocida como Al-Andalus, los judíos sefaradíes vivieron un periodo de relativa prosperidad y florecimiento cultural. Contribuyeron significativamente a la filosofía, la ciencia, la medicina, la poesía y también la traducción. Con la reconquista y el establecimiento de los reinos cristianos, la situación de los judíos sefaradíes se volvió más precaria. En 1492, los reyes católicos Isabel y Fernando emitieron un edicto de expulsión ordenando a todos los judíos que se convirtieran al cristianismo o abandonaran España. Unos años más tarde, en 1497, Portugal emitió un decreto muy similar. Esta expulsión llevó a una diáspora sefaradí, con comunidades judías estableciéndose en lugares como el Imperio Otomano, que los acogió con mucho cariño. El norte de África, Italia, los Países Bajos y más tarde también
en América Latina y otras regiones. El idioma tradicional de los sefaradíes es el ladino, que también es conocido como judeo-español, una lengua romance derivada del español medieval, con influencias del hebreo, árabe, turco, griego y otros idiomas. El ladino preserva muchos elementos del español antiguo y es una parte importante de la identidad cultural sefaradí. Los sefaradim tienen tradiciones religiosas y culturales distintivas, que son distintas, que difieren de algunos aspectos de las prácticas de los judíos ashkenazim, que somos los judíos de origen europeo central. Esto incluye diferencias en la liturgia, las festividades, la música, la gastronomía. Por ejemplo, la liturgia sefaradí tiene oraciones y melodías particulares, y los sefaradim observan ciertas costumbres únicas en las celebraciones de Shabbat y las festividades judías. Los sefaradim también han producido muchos rabinos y eruditos destacados, que han contribuido significativamente al estudio de la Torá y a la halajá, la ley judía. Entre los más famosos se encuentra Maimónides, el Rambam, Yehuda Halevi, Yosef Karo, el autor del Shulchan Aruch, uno de los códigos legales más importantes del judaísmo. Hoy en día, las comunidades sefaradíes se encuentran en todo el mundo, desde Israel, los Estados Unidos, América Latina, Europa, el norte de África. Siguen manteniendo sus tradiciones y cultura al mismo tiempo que se integran a la sociedad en la que viven. En los últimos años, España y Portugal han aprobado leyes para ofrecer la nacionalidad a los descendientes de judíos sefaradíes expulsados en el siglo XV, como una forma de reconciliación histórica y reconocimiento de su contribución cultural a la sociedad española. Como conclusión, los sefaradíes son judíos descendientes de la comunidad judía de la península ibérica, con una rica historia de contribución cultural y religiosa. A pesar de la expulsión y la diáspora, han mantenido y enriquecido sus tradiciones, jugando un papel importante en la vida judía global. Su legado sigue vivo en sus prácticas culturales, lingüísticas y religiosas distintivas. Yali Silias pregunta: Rab, veo que le han preguntado por los homosexuales hombres, que se prohíbe explícitamente, pero ¿qué pasa con las mujeres? La cuestión de la homosexualidad y cómo se aborda en la ley judía, la halajá, yo creo que tengo varios vídeos al respecto, pero igual voy a responder. Esto es un tema complejo y delicado. Voy a ofrecerte una explicación basada en los textos bíblicos y la interpretación rabínica, las interpretaciones rabínicas tradicionales. Con respecto a la homosexualidad masculina, hay una prohibición explícita. La Torá prohíbe explícitamente las relaciones sexuales entre hombres en Levítico 18:22. No te acostarás con varón como con mujer. Es abominación. Esta prohibición se repite en Levítico 20:13.
donde se prescribe un castigo severo para tal acto. Con respecto a la homosexualidad femenina, hay ausencia de prohibición explícita. La Torá no menciona explícitamente la homosexualidad femenina ni la prohíbe de manera directa. Esto ha llevado a diferentes interpretaciones y debate entre los rabinos y eruditos judíos a lo largo de la historia. Aunque no hay prohibición explícita, algunos rabinos medievales como Maimónides, el Rambam, abordan el tema en su obra Mishneh Torah, Ilhot Isurei Bia 21.8. Si quieren ir a buscarlo, les di todos los datos. Maimónides menciona que las prácticas homosexuales entre mujeres son conductas desvergonzadas, pritzus, y desaconsejadas, pero no las califica como un pecado con el mismo peso que las relaciones homosexuales masculinas. Otros rabinos han interpretado la ausencia de una prohibición directa como una indicación de que las relaciones entre mujeres no están prohibidas de la misma manera que las relaciones entre hombres. Bien, el judaísmo enseña la importancia de tratar a todas las personas con dignidad, respeto y compasión. Las comunidades judías deben buscar formas de apoyar a todos sus miembros, independientemente de su orientación sexual, promoviendo una atmósfera de inclusión y comprensión. En el contexto moderno, muchas comunidades judías están trabajando para reconciliar las enseñanzas tradicionales con un enfoque más inclusivo y respetuoso hacia las personas lesbianas y homosexuales. Esto incluye el desarrollo de liturgias inclusivas, la formación de grupos de apoyo y la promoción de una mayor comprensión y adaptación a las dos partes, tanto a los que son homosexuales y lesbianas como a los que son heterosexuales, tomando esto como un problema psicológico. Vuelvo a repetir, yo ya di, hay 2 o 3 vídeos que hablan de esto. La Torá prohíbe explícitamente las relaciones sexuales entre hombres, mientras que no aborda de manera directa la homosexualidad femenina. Las interpretaciones rabínicas han variado en cuanto a las consideraciones de las relaciones entre mujeres. Sin embargo, el principio general en el judaísmo es tratar a todas las personas con respeto y compasión. Y muchas comunidades judías están trabajando para ser más inclusivas y acoger a personas de todos los grupos. La halajá y las interpretaciones pueden ser complejas y es importante abordar estos temas con sensibilidad y enfoque basado en el respeto y la dignidad humana. Fundamentalmente, esto depende básicamente de la comunidad. Bueno, shalom a todos. Posiblemente haga una segunda parte porque hay muchísimas preguntas, así que ahora vamos a parar y posiblemente agregue una segunda parte. Bueno, seguimos con la segunda parte.
grabada en 2 partes, de las preguntas. Vamos allá. Pregunta, no tengo el nombre de quien pregunta. Parece que debe ser una de las preguntas antiguas. ¿Cómo escoger adecuadamente el nombre de un bebé que está por nacer? Escoger el nombre adecuado para un bebé que está por nacer es una decisión significativa y especial en la tradición judía. Los nombres no solo identifican a la persona, sino que también pueden tener un profundo significado espiritual y cultural. Te voy a ofrecer algunas consideraciones y prácticas tradicionales para ayudarte a escoger un nombre para el bebé que mencionas. Vamos a ver primero consideraciones tradicionales. Nombres bíblicos y antepasados. Es común en la tradición judía nombrar a los bebés en honor a familiares fallecidos. Esto hacen las comunidades, hacemos los Ashkenazim. Es una forma de mantener viva la memoria de los seres queridos y continuar su legado. En las comunidades sefaradim, a veces se nombra en honor a familiares vivos también. O sea, los sefaradim nombran al bebé en nombre de un familiar vivo, los ashkenazim nombramos en nombre de alguien que ya falleció. Los nombres bíblicos son muy populares debido a su conexión con figuras importantes en la Torá y en el Tanaj. Nombres como Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca, Raquel, Lea son ejemplos comunes. Es importante considerar también el significado del nombre. Los nombres hebreos a menudo tienen significados profundos y pueden reflejar deseos o bendiciones para el niño o la niña. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Miriam significa mar de amargura o deseada. También muchos padres consultan a un rabino o un experto en gematría o en numerología, para escoger un nombre que tenga un buen valor numérico o que esté asociado con buenas cualidades espirituales, los que creen en eso, que no es mi caso. En el Brit Milá y la Simchat Bat, o sea, la celebración de la hija, el nombre a menudo se anuncian para los niños, durante la ceremonia de Brit Milá, que se lleva a cabo 8 días después del nacimiento, y para las niñas el nombre se anuncia durante una ceremonia llamada Simchat Bat, que se hace durante el servicio religioso en la sinagoga. El papá es llamado a la Torá y ahí anuncia el nombre de la niña. Es importante que ambos padres estén de acuerdo con el nombre del bebé. Discutir y considerar juntos las opciones puede ayudar a encontrar un nombre que ambos encuentren significativo y especial. Además del significado y la tradición, es útil considerar cómo sonará el nombre en el idioma del país en el que vives y si es fácil de pronunciar y escribir. Algunos nombres hebreos pueden tener versiones más fáciles
de manejar en otros idiomas. Veremos algunos ejemplos de nombres. Por ejemplo, Abraham significa padre de multitudes. David, amado. Eliezer, Dios es mi ayuda. Yosef, Dios añadirá. Como ejemplo, nombres femeninos. Sara, princesa. Lea, casada, pero también puede significar, claro, no se va a entender. Es como una vaca salvaje que es un símbolo de fortaleza. Hannah, gracia. Rivka, atadura, enlace, simboliza la unión. Como conclusión, escoger un nombre para un bebé es una decisión profunda que puede reflejar tradiciones familiares, significados espirituales y deseos para el futuro del niño. Considerar nombres bíblicos, el significado del nombre, la tradición de nombrar en honor a familiares y las preferencias personales y familiares pueden ayudar a encontrar el nombre adecuado. Es una oportunidad para conectar con la herencia y las bendiciones de generaciones pasadas, al mismo tiempo que se da la bienvenida a una nueva vida. Víctor Vilar pregunta: ¿acepta el judaísmo la interrupción del embarazo en caso de malformación o síndrome de Down? Bueno, aquí voy a tener que expandirme un poco en esta pregunta. La postura del judaísmo sobre la interrupción del embarazo, incluido en caso de malformación o síndrome de Down, es compleja y varía según la interpretación de la halajá y las circunstancias específicas. Voy a presentar algunas explicaciones detalladas basadas en diferentes perspectivas dentro del judaísmo. Vamos a ver los principios generales de la halajá. Lo que tiene primero, el valor de la vida. La vida es altamente valorada en el judaísmo y el aborto generalmente está prohibido excepto en circunstancias específicas. La Torá enseña la santidad de la vida y la importancia de protegerla. Pikuach Nefesh, salvaguardar la vida. Uno de los principios más importantes de la halajá es el de Pikuach Nefesh, que permite la violación de casi cualquier mandato para salvar una vida. Esto se aplica también en el contexto del aborto si la vida de la madre está en peligro. Con respecto a abortos en caso de malformación o síndrome de Down, veamos. Primero, hay que ver si hay amenaza a la vida de la madre. Si continuar el embarazo pone en peligro la vida de la madre, el aborto puede ser permitido o incluso obligatorio. Este es un principio bien establecido en la halajá. Otro punto a tratar, la calidad de vida y sufrimiento. La halajá también considera el sufrimiento y la calidad de vida de la madre y del niño. En algunos casos, si se anticipa que el niño nacerá con condiciones que resultarán en sufrimiento extremo o una vida muy limitada, algunos rabinos pueden permitir el aborto. Aunque esto es un tema de debate y no todos están de acuerdo. Malformaciones graves. En el caso de que malformaciones graves que afectarían significativamente la calidad de vida del niño, algunos rabinos permiten el aborto, especialmente si el diagnóstico se realiza temprano en el embarazo. Sin embargo, la decisión debe ser cuidadosamente considerada
y consultada con un rabino y con médicos, no solo con un rabino. Veamos el caso específico del síndrome de Down. Aquí la cuestión es más controvertida. Muchos rabinos y autoridades halágicas no consideramos el síndrome de Down como una justificación suficiente para el aborto, ya que las personas con esta condición pueden llevar vidas significativas y productivas. La decisión, no obstante, puede variar según las circunstancias específicas y las perspectivas del rabino consultado. La mayoría de las autoridades halágicas ortodoxas somos muy cautelosas con respecto al aborto y solo se permiten en casos donde la vida de la madre está en peligro o en situación de malformación grave que resultaría en un sufrimiento extremo. Hay posiciones más liberales que algunas corrientes, por ejemplo, del judaísmo conservador y reformista, puede tener una postura más flexible, considerando factores adicionales como la salud mental y emocional de la madre. Los ortodoxos también consideramos la salud mental de la madre. Pero estos pueden estar más abiertos y permitir los abortos en caso de malformación u otros temas. Es esencial que cualquier decisión sobre el aborto sea consultado con un rabino con conocimientos en halajá y ética médica. Cada caso debe ser evaluado individualmente, considerando todos los aspectos médicos, éticos y halágicos. Aquí no depende solo de la halajá. Aparte aquí la halajá hay que interpretarla mucho de acuerdo a cada caso. Además del asesoramiento rabínico, es importante que las familias reciban apoyo y consejos para tomar este tipo de decisiones por especialistas. Como conclusión, el judaísmo tiene un enfoque muy matizado y cuidadoso respecto al aborto en caso de malformación o específicamente el síndrome de Down. La halajá permite el aborto principalmente cuando la vida de la madre está en peligro o en casos de malformaciones graves que causarían un sufrimiento externo. Cada situación debe ser evaluada individualmente y consultada con autoridades rabínicas y médicos competentes. El valor de la vida, la compasión y la dignidad son principios fundamentales que guían estas decisiones. Tema muy delicado y muy personal. Aquí sí que cada caso hay que consultarlo. No se puede tener una respuesta general. Cada caso hay que consultarlo. Continuamos. Teresa Sori por la vida pregunta lo mismo. La pregunta es, ¿lo del divorcio por infidelidad aplica para ambos hombres y mujeres? En la ley judía, a la halajá, el divorcio es un proceso regulado y tiene ciertas condiciones específicas que aplican tanto para hombres como para mujeres. La infidelidad es una causa significativa para el divorcio, pero las implicaciones y procedimientos pueden diferir ligeramente entre hombres y mujeres. Vamos a describir cómo se maneja el divorcio por infidelidad según la halajá para ambos géneros.
el proceso de divorcio, o sea, el get. El proceso de divorcio en el judaísmo se lleva a cabo mediante un documento llamado get. Este documento debe ser entregado por el hombre a la mujer en un procedimiento formal supervisado por un tribunal rabínico llamado Bet Din. Con respecto a la infidelidad femenina, según la halajá, si una mujer casada es infiel y tiene relaciones sexuales con otro hombre, su esposo tiene la obligación de divorciarse de ella. Además, ella no puede casarse con el hombre con quien cometió la infidelidad. Esto está en Deuteronomio 24:4. Ahora bien, tiene que haber, para que la acusación de infidelidad sea válida, deben existir testimonios claros y pruebas contundentes. No se basa únicamente en sospechas o rumores. Infidelidad masculina. Históricamente la poligamia estaba permitida en el judaísmo, por lo que la infidelidad masculina no tiene las mismas implicaciones legales que la femenina. Sin embargo, la poligamia fue prohibida en la práctica por Rabbeinu Gershon en el siglo XI para los judíos ashkenazim. Aunque la fidelidad masculina es vista como una violación grave de los principios éticos y morales, no necesariamente obliga al hombre a divorciarse de su esposa según la halajá. Si un hombre es infiel, la mujer tiene el derecho de solicitar el divorcio. En muchos casos, especialmente en comunidades modernas, los tribunales rabínicos pueden presionar al hombre para que otorgue el get a su esposa si su infidelidad ha destruido la convivencia matrimonial. Y les aseguro que hay caminos para obligar. Aunque las leyes específicas puedan diferir, el judaísmo enfatiza la importancia del respeto mutuo, la justicia y la equidad en el matrimonio. La infidelidad, siendo una traición grave, es tratada con seriedad en ambos casos. Antes de proceder con el divorcio, se alienta a las parejas a buscar consejería matrimonial y mediación para tratar de resolver sus diferencias y reparar la relación si es que puede llegar a ser posible. Como conclusión, en la ley judía, la infidelidad es una causa significativa para el divorcio, tanto para hombres como para mujeres. Aunque las implicaciones y procedimientos pueden diferir, si una mujer es infiel, el hombre está obligado a divorciarse de ella y ella no puede casarse con el hombre con quien fue infiel. Si un hombre es infiel, aunque no está automáticamente obligado a divorciarse, la mujer tiene el derecho de solicitar el divorcio y puede recibir apoyo del tribunal rabínico para obtener el get. La halajá busca mantener la justicia y el respeto en el matrimonio y trata la infidelidad con la seriedad que merece. Patricia Peña pregunta: una pareja que se une solo en amor, si los rituales de boda están, sin los rituales de boda, ¿están bendecidas esas parejas de todas formas? En el judaísmo, el matrimonio es considerado una institución sagrada y una mitzvah, un mandamiento, que debe ser celebrado y formalizado a través de una ceremonia nupcial adecuada. Primero están los Kiddushim, ¿cómo se llama? Antes del casamiento está el compromiso, que se hace justo antes del casamiento. Esto se llama Jupá ve Kiddushim. Sin embargo, el amor y la unión entre una pareja también son valorados, aunque no se haya realizado los rituales tradicionales.
Eh, la ceremonia de boda judía, conocida como Jupá y Kiddushin, incluye varios elementos importantes, como el intercambio de, como el anillo a la esposa, la recitación de bendiciones, la ketubá, que es el contrato matrimonial que el marido le da a la esposa, que la esposa puede reclamar en caso de divorcio. Estos rituales no solo formalizan el matrimonio, sino que también invocan la bendición de Dios sobre la unión. La jupá representa el nuevo hogar que la pareja está construyendo juntos y el kiddushin es el acto de santificar y consagrar esta relación. El matrimonio en el judaísmo no solo es un contrato privado entre dos personas, sino también una unión reconocida y celebrada por la comunidad. Las bendiciones pronunciadas durante la ceremonia invocan la protección y la gracia divina sobre la pareja. Aunque el amor y el compromiso entre una pareja son aspectos fundamentales de cualquier relación, el judaísmo tradicionalmente enseña que estos deben ser formalizados a través de rituales adecuados para ser plenamente reconocidos y bendecidos por Dios y evidentemente también por la comunidad. Vivir juntos sin una ceremonia formal no cumple con las expectativas alágicas, o sea, legales, del matrimonio en el judaísmo. La falta de una ceremonia formal no necesariamente implica la ausencia de amor o compromiso espiritual. Sin embargo, para recibir las bendiciones completas que el judaísmo prescribe, la pareja debería considerar formalizar su unión a través de una boda judía. Como consejo, como sugerencia, si una pareja está comprometida y desea estar en conformidad con las enseñanzas y tradiciones judías, es recomendable que hablen con un rabino. El rabino puede ofrecer orientación sobre cómo formalizar su unión y realizar una ceremonia de bodas adecuada para cada pareja. El judaísmo valora profundamente el amor y el compromiso de una pareja. Si bien los rituales formales son importantes, el respeto, el apoyo mutuo, el amor son la base de una relación bendecida. Formalizar el matrimonio a través de los rituales tradicionales no solo cumple con los mandamientos religiosos, sino que también permite a la pareja recibir las bendiciones completas y el apoyo de toda la comunidad. Como conclusión, en el judaísmo el matrimonio formalizado a través de los rituales de boda es altamente valorado y considerado esencial para recibir las bendiciones divinas completas. Aunque el amor y el compromiso entre una pareja son fundamental, el judaísmo enseña que estos deben ser consagrados a través de una ceremonia de boda adecuada para ser plenamente conocidos y bendecidos. Si una pareja desea estar en conformidad con las tradiciones judías, se recomienda que busquen la orientación de un rabino y consideren formalizar su unión mediante una ceremonia de boda judía. Clarito. Seguimos con otra pregunta de Ter Piel. Rab, entonces, en caso de adulterio no puede casarse con el marido engañado. Por acá se entendía que nunca más podría casar. No, esto yo ya lo expliqué. Que sí se puede casar. Lo que no se puede casar es con el marido engañado. Y anteriormente hablé del adulterio. Así que seguimos. Adasa pregunta,
A Rubén le fue quitada la primogenitura. En la Biblia dice por qué, pero escuché una enseñanza que dice que no es realmente lo que dice la Biblia. Escuché una enseñanza que no es lo que dice la Biblia. Si no es lo que dice la Biblia, ¿cuál es la enseñanza? No entiendo. Pero voy a explicar la historia de Rubén y la pérdida de la primogenitura. No sé qué dicen esas otras enseñanzas de las que hablan, no tengo ni idea, pero bueno, si me pregunta a mí es porque no está muy conforme con estas otras enseñanzas. La historia de Rubén y la pérdida de su primogenitura es un tema importante en la narrativa bíblica y ha sido objeto de diversas interpretaciones y enseñanzas rabínicas. Voy a ofrecer una explicación basada en el texto bíblico y las interpretaciones tradicionales. Y no tengo ni idea qué tipo de otras explicaciones puedan dar otras tradiciones. El relato bíblico dice que en Génesis 35, 22 se menciona que Rubén cometió un acto grave. Y aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bilhá, la concubina de su padre, y lo supo Israel. Debido a este acto, Jacob, Israel, en su bendición final a sus hijos antes de morir, declara que Rubén perdió los privilegios de su primogenitura. Eso está en Génesis 49, 3, 4. Jacob dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Según el texto bíblico, el acto de Rubén, en la interpretación bíblica con Bilhá, es la razón explícita por la cual perdió su primogenitura. Sin embargo, algunos comentaristas bíblicos han tratado de interpretar y matizar este evento. Rashi, uno de los comentaristas más influyentes, cita el Midrash para explicar que Rubén no realmente tuvo relaciones con Bilhá, sino que movió el lecho de su padre después de la muerte de Raquel, su madre. Rubén estaba indignado porque Jacob había puesto su tienda en la habitación de Bilhá, en lugar de la de Lea, la madre de Rubén. Aún así, este acto fue visto como una grave falta de respeto hacia su padre. Independientemente de la interpretación específica del acto, los rabinos coinciden en que Rubén mostró una falta de juicio y autocontrol, características que no son adecuadas para un líder. Su impulsividad se menciona explícitamente en la bendición de Jacob. La primogenitura, que implicaba liderazgo y una doble porción de la herencia, fue transferida a otros hermanos. Judá recibió el liderazgo y la realeza, mientras que José recibió una doble porción a través de sus dos hijos, Efraín y Menashe, como tribus de Israel. La historia de Rubén sirve como una lección sobre la importancia de la autodisciplina y el respeto hacia la autoridad y las estructuras familiares. La primogenitura no solo es un privilegio, sino también una responsabilidad que requiere madurez y juicio. A pesar de su fallo, Rubén mostró signos de arrepentimiento. Por ejemplo, en la historia de José, Rubén intenta salvar a su hermano de ser asesinado por sus otros hermanos, en Génesis 37,
21-22. Eso muestra que aunque cometió errores, Rubén también tenía cualidades redentoras. Como conclusión, la pérdida de la primogenitura por parte de Rubén se debe a su acto de deshonra hacia su padre, como se menciona en el texto bíblico y se interpreta de las tradiciones rabínicas. Aunque hay diferentes interpretaciones sobre la naturaleza exacta de su transgresión, el consenso es que su comportamiento demostró una falta de cualidad necesaria en un liderazgo responsable. Esta narrativa ofrece importantes lecciones sobre el respeto, el autocontrol y la responsabilidad. Espero que le haya quedado claro. Juan Ramón Pérez pregunta, dice, por tercera vez, Raf, parece pobre que ha preguntado ya varias veces, yo lo lamento mucho, pero hay un retraso terrible de preguntas. ¿Qué diferencia hay entre Tamid y Leolam? Y si conoce la traducción de Moré Nebuchim de León Duhovne, en 3 volúmenes en editorial Sigal, Argentina, él me pone a mí Sablanut. Yo le digo a él Sablanut. Discúlpame por no abordar tu pregunta anterior adecuadamente. Vamos a profundizar en la diferencia entre Tamid y Leolam y también abordar la traducción de Moré de Nebuchim, que lo he visto, de León Duhovne. Veamos primero, Tamid. Significado de Tamid se traduce como continuamente, siempre o regularmente. Se refiere a algo que ocurre de manera constante y sin interrupción, en un periodo de tiempo específico. ¿En qué parte se usa en la Torá? En el contexto del servicio del templo, Tamid se usa para describir los sacrificios diarios como el Corbán Tamid, el sacrificio continuo, que se ofrecía 2 veces al día, todos los días, en el templo de Jerusalén. Esto está en Éxodo 29, 38, 42. Ejemplos, el candelabro arderá continuamente. Levítico 24, 2. Leolam. ¿Cuál es el significado? Significa para siempre, eternamente. Se refiere a algo que es perpetuo, sin fin o que dura para siempre. Algo que Leolam. En usos en la Torá. Leolam se usa para describir pactos eternos o mandamientos que son válidos para siempre. Un ejemplo es el pacto de Dios con los patriarcas, que es descrito como eterno. Ejemplo, este será un estatuto perpetuo para ellos por sus generaciones. Éxodo 27, 21. Otros ejemplos comparativos. Tamid. Su uso es para regularidad o continuidad en un periodo de tiempo específico. Mientras que, por ejemplo, el fuego en el altar se mantendrá encendido continuamente. Levítico 6, 13. Leolam. Uso de eternidad, perpetuidad, sin fin. Ejemplo. Y guardaréis estos días por estatuto perpetuo, por vuestras generaciones. Éxodo 12, 14. Con respecto a la traducción de sé que existe, la traducción del Moré Nebuchim por este filósofo argentino, no lo he leído. Y como conclusión podemos sacar que Tamid y Leolam tienen significados distintos en hebreo. Tamid se refiere a algo continuo o regular, mientras que Leolam se refiere a algo eterno o perpetuo. Y con respecto a León Duhovne,
no puedo opinar porque no leí toda la obra completa. Espero que la pregunta por fin haya sido contestada. Jacqueline de la Cruz pregunta, la medida de 6 efa de media de cebada, ¿qué significa? Y perdone la petición. No hay ningún problema. Para eso yo me expongo para que me preguntes. Y voy a estar encantado de responder. La efa es una medida de volumen utilizada en la Biblia, particularmente en el contexto de los antiguos israelitas. Te voy a dar detalles, que es una efa y su significado en el contexto bíblico. La efa es una medida de volumen. Como definición, esta es una antigua medida hebrea de capacidad para granos y otros productos secos. Equivale aproximadamente a 22 litros o alrededor de 35-40 litros según diferentes interpretaciones y estudios arqueológicos. La efa se menciona varias veces en la Biblia como una medida estándar para granos y otros productos agrícolas. Por ejemplo, en el libro de Ruth 2:17 se menciona que Ruth recogió como una efa de cebada, después de haber espigado en el campo de Boaz. También se menciona en el contexto de las ofrendas, en el templo donde se usaba para medir la cantidad de harina y otros ingredientes para las ofrendas. El significado de 6 efas de cebada. La cebada es uno de los 7 productos agrícolas de la tierra de Israel mencionado en el Tanaj, Deuteronomio 8:8. Y era un alimento básico en la dieta israelita antigua. Si tomamos la efa como aproximadamente 22 litros, 6 efas de cebada equivalían aproximadamente a 132 litros. Esto representa una cantidad significativa de granos, lo que indica abundancia y provisión. En el contexto bíblico, cuando se menciona cantidades como 6 efas de cebada, generalmente se hace para subrayar la generosidad, la provisión divina o la prosperidad. En el libro de Ruth 3:15, Boaz le da a Ruth 6 medidas de cebada para llevar a su suegra Naomi. Este acto simboliza no solo generosidad, sino también un compromiso de cuidado y provisión para ella. Como conclusión, la medida de 6 efas de cebada en la Torá representa una cantidad significativa de granos, simbolizando abundancia, provisión y generosidad. La efa era una medida estándar utilizada en la antigüedad para productos secos y su uso en la Biblia subraya la importancia de estos recursos en la vida diaria y en los rituales religiosos de los antiguos israelitas. Bueno, shalom a todos. Por hoy ya he respondido a toda esta serie de preguntas y nos veremos la semana que viene con más preguntas y respuestas, si Dios quiere. Shalom a todos, amigos, amigas. Soy Miguel Kanievski y es un verdadero privilegio estar con ustedes hoy en este espacio donde nos dedicamos al estudio y la reflexión profunda. Quiero compartir un nuevo proyecto que continúa el camino que comenzamos juntos con la serie del Humash, el Pardés,
una colección de 5 libros que explora cada uno de los libros de la Torá. Esos 5 volúmenes que han sido recibidos con tanto cariño por ustedes nos permitieron adentrarnos en el corazón de la Torá, con un enfoque integral y profundo. Ahora damos paso en este viaje con una trilogía que nos lleva al siguiente conjunto de textos sagrados en el Tanaj, que son los profetas anteriores. Tenemos el primero, que es la conquista de Canaán y la era de los jueces. El primer libro de esta serie, como ya les dije, la conquista de Canaán y la era de los jueces. En él los invito a un viaje a los tiempos de Israel bajo la guía de Josué, que se tomó posesión de la tierra prometida. Este libro no es solo un recuerdo de eventos históricos, es una reflexión sobre la fe, el liderazgo y los desafíos que todos enfrentamos. A través del método Pardés al que ya estamos familiarizados, he trabajado para conectar las enseñanzas milenarias con las realidades y desafíos contemporáneos que vivimos hoy. El segundo libro de Samuel a David de Samuel a David, el inicio de la monarquía en Israel, explora la transición crucial de Israel de una confederación de tribus a un reino unificado bajo el rey David. Este volumen ofrece un análisis profundo de las vidas de Samuel, Saúl y David, y cómo sus historias no solo definen el pasado, sino que también ofrecen lecciones espirituales y éticas para nuestras vidas diarias. Este libro sigue la misma línea de profundidad y reflexión que caracterizó los volúmenes de Humash y Pardés. El tercer libro, Reinos y Profetas, de Salomón a la división del reino, aquí exploramos el auge del reino de Israel bajo Salomón y su eventual división. Este periodo de esplendor y crisis es crucial para entender la historia de nuestro pueblo, y en este libro he buscado iluminar cómo las decisiones de los reyes y las palabras de los profetas aún resuenan con poderosas lecciones para nuestros tiempos. Estos nuevos libros continúan la misión que comenzamos con el Humash el Pardés: ofrecer un estudio profundo, accesible y relevante de nuestros textos sagrados. Espero que al sumergirse en esta trilogía encuentren la misma inspiración y guía que muchos de ustedes han encontrado en los libros anteriores. Les invito a adquirir esta trilogía a través de Amazon, que el enlace está en la descripción de este vídeo, y a unirse en este nuevo capítulo de nuestro mensaje y de nuestro viaje espiritual. Si aún no has leído los 5 volúmenes del Humash, el Pardés, este es un excelente momento para integrarlos a tus estudios juntos con estos nuevos libros. Vuelvo a repetir, los enlaces están en la descripción de este vídeo. No olvides suscribirte a mi canal, darle like a este vídeo, activar la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Gracias por su apoyo continuo y que este estudio les traiga luz y comprensión. Hasta pronto y nos seguimos viendo, si Dios quiere.